Buenos días y bienvenidos a este evento de PSD2 de la Asociación Española de FinTech e Insurtech, en el que hemos querido poner negro sobre blanco y comentar y analizar estos 2 meses que llevamos de camino de la PSD2 desde el 31 de diciembre de 2020, cuando finalizó las moratorias que permitían al ecosistema Paytech y a los sectores de pagos aplicar la PSD2. Este evento, que organiza la Asociación Española de FinTech e Insurtech, nace a raíz de la presentación del libro blanco de Paytech que presentamos el pasado diciembre, en el que contamos con diferentes players del sector para elaborar el documento y creemos que tiene mucha utilidad, relevancia a la hora de entender el sector pagos en España. Este libro blanco de Paytech, del que estamos muy orgullosos y el que ha servido como inspiración para muchos sectores de nuestra industria, fue prologado y apoyado por el Banco de España. Hoy nos acompaña Gregorio Rubio, responsable de la Unidad de Supervisión de Proveedores de Servicios de Pago del Banco de España, a quien cedo la palabra para hacer la apertura de este evento. Gregorio, buenos días. Hola, buenos días, Leire. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en nuestro evento PSD2 de la AEFI. Te cedo la palabra. Pues nada, ya sabes que es un placer. Y por mi parte, pues lo único que puedo hacer es agradecer la invitación a participar en esta jornada, a hacer la introducción. Mis capacidades ya sabéis que no dan para más. Bueno, son unas jornadas que, como tú decías, dan continuidad al libro blanco de Paytech, que publicasteis a finales del año pasado, y que sin duda pues, se trata de un trabajo muy útil para conseguir un entorno de colaboración y de comunicación entre todos los agentes de este complejo mundo de los pagos, que siempre ha sido necesaria, pero hoy en día incluso más, ¿no? La verdad es que la pregunta, ¿cómo estamos? ¿Dónde está? ¿En qué fase de implementación estamos de la PS2? Pues no es sencilla de responder, ¿no? No podemos perder de vista que la PSD2 nace, o que la directiva de servicios de pago nace en 2007 pues, con la única intención de crear el mercado único de los servicios de pago, ¿no? Y en este sentido, pues, lo que hace es definir conceptos, establece las normas de ejecución de las operaciones, de los derechos y obligaciones de cada una de las partes, establece el marco de protección del consumidor. Y se trata, en definitiva, pues de un mero ejercicio de armonización que trata de crear un marco jurídico moderno, coherente, seguro y eficaz en los sistemas de pago, ¿no? En los servicios de pago. Y parece que efectivamente pues, funcionó bastante bien, ¿no? Desde el 2007, la PSD1, la PSD entonces, pues estuvo funcionando, creó un marco de integración bastante útil y favoreció el desarrollo de estructuras europeas para la realización eficiente de pagos, ¿no? Y en este sentido, pues la PSD2 debería haber sido un mero ejercicio de continuidad, ¿no? Dentro del principio de Better Regulation que rige la actuación del regulador, de la Comisión Europea, pues la PSD2 venía a limar aspectos que no habían funcionado suficientemente bien en la PSD1. Armonizar algunas exenciones, establecer corregir algunas medidas, ampliar un poco su ámbito de aplicación. Pero la realidad, pues, como siempre, es tozuda y se impuso, ¿no? Porque el avance que había habido en los pagos electrónicos, las innovaciones en las soluciones de pago, pues lo que hicieron fue que necesario volver la atención hacia, o llamaron la atención del regulador hacia un aspecto que hasta entonces no había entrado en el perímetro regulador, que es la seguridad en los pagos. Y además, pues se introdujeron en el perímetro regulado también 2 nuevos servicios, los servicios de iniciación de pagos y agregación de cuentas, ¿no? Y esto que parece que es
aparentemente muy sencillo, que no tiene ninguna consecuencias, pues lo que hizo fue derivar en un ecosistema extraordinariamente complejo. Y dice, ¿por qué? Pues porque con la PSD2 se crea un nuevo paradigma en los servicios de pago, que es el acceso a las cuentas de pago por terceros, ¿no? O a través de terceros. Y el poder regular esto, embridar esto, pues tiene muchas implicaciones, porque se estaban forzando relaciones entre entidades que eran competidoras. Ya sabéis que la PSD2 no exige relación contractual entre ninguna de las partes, principalmente entre los llamados TPPs y los gestores de cuentas, para poder acceder a las cuentas de pagos siempre que se tenga autorización del usuario. Las relaciones son asimétricas, además, ¿no? Con lo cual se creaban distintas obligaciones, había un diferente reparto de cargas, los objetivos eran contradictorios, contrapuestos. Había, en definitiva, pues unos conflictos de interés que había que manejar, ¿no? Desde el ámbito regulador, lo cual siempre es muy complejo. Además, el hecho de poner el foco en la seguridad, pues establecía unos trade-off bastante complejos entre conceptos contrapuestos y que además se deberían de desarrollar, como digo, en un entorno abierto, de tecnología abierta. Se hizo necesario pues, elegir entre una armonización de los pagos, como había habido hasta ahora, lo que exigía una regulación muy granular de los pagos, o dar preponderancia a la neutralidad tecnológica, a la innovación, lo que llevaba a regular en forma de principios, ¿no? Ambas cosas, sorber y soplar al mismo tiempo, pues todavía el regulador no lo ha conseguido y yo creo que poca gente es capaz de hacerlo, ¿no? Además, la seguridad también había que contraponerla a la usabilidad de los instrumentos de pago. Los que trabajáis en el día a día, pues sabéis qué complejo es, los distintos intereses. Dice, oye, mira, sí, es verdad que esto da mucha seguridad, pero hace prácticamente inviable la operación, ¿no? También él complicó la regulación, la necesidad de no matar la posibilidad de crecer, ¿no? De no perjudicar la innovación. Obligaba a tener una regulación abierta cuando eso crea inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, ese ejercicio, la creación de la PSD2, que debería ser algo muy sencillo, pues en realidad se devino en algo extraordinariamente complejo. Y había otro factor adicional, que es la globalidad de los cambios, que llevaba a que debieran adaptarse no solamente agentes regulados, sino agentes que no estaban dentro del perímetro regulatorio, ¿no? Y esto es una de las razones de que estemos hablando ahora el título de la ponencia sea 60 días de aplicación de la PSD2, cuando la PSD2 pues, se aprobó o se publicó, mejor dicho, en diciembre de 2015, ¿no? Hace ya más de 5 años, ¿sí? Y entró en vigor en enero de 2016, ¿no? Bueno, el resultado de todo esto, como digo, pues es que el desarrollo normativo ha sido extraordinariamente complejo, han sido necesarias numerosas normas de carácter técnico. La EBA, la Autoridad Bancaria Europea, ha tenido que desarrollar 13 normas, 7 directrices, 5 Regulatory Technical Standard, Implementation Technical Standard, que han derivado después en los respectivos reglamentos delegados de la Comisión, algunos de ellos todavía no publicados, como muestra de la complejidad, ¿no?, de este proceso. Y todo esto, bueno, pues ha ido produciendo un goteo regulatorio que ha hecho que la aplicación de la PSD2, además de ser compleja, pues se fuera retrasando en el tiempo, ¿no? En un intento de solventar todos estos trade-offs y de conseguir esa seguridad o ese equilibrio que el regulador era incapaz porque estaba ante una misión imposible, ¿no? Ni Tom Cruise hubiera sido capaz de sacarla adelante. Bueno, pues lo que hizo fue crear una serie de grupos transversales en los que estaban presentes pues, todas las partes de la industria. Y creó, pues, primero en el seno del ECB, del Banco Central Europeo, un grupo para definir los requerimientos para la provisión eficiente de servicios de iniciación de pagos. Posteriormente, la Comisión creó otro grupo de
de evaluación de APIs con el objetivo de establecer las funcionalidades que tenían que tener las APIs para poder acceder por parte de los CPPs a la cuenta de pago de los clientes en condiciones que pudieran eficientes para la prestación de sus servicios de pago. Estos grupos se crearon con avances bastante limitados. El grupo de la comisión, para que os hagáis una idea, estableció 36 recomendaciones funcionales, de las que en aquel momento solamente 17 de ellas, ni siquiera la mitad, eran mayoritariamente implementadas por las iniciativas de estandarización entonces, que se estaba trabajando entonces. Fueron necesario también, ha sido necesario interpretar las normas. La EBA ha publicado hasta 6 opinions en relación con la PSD2, ha creado la herramienta de Q&As, que funciona pues como funciona, porque es difícil las preguntas que hacéis, obviamente, perdón, las preguntas que hace la industria, obviamente no son sencillas. También interviene la comisión, porque muchas de estas preguntas se refieren a normas de nivel 1 para las que la EBA no tiene capacidad de interpretar. Entonces, bueno, funciona un poco, no con todo lo bien que quisiéramos, pero por lo menos es un canal para poder establecer estas interpretaciones, ¿no? Y también, lo más importante quizá, lo más relevante para esta jornada, es que fue necesario fue necesario establecer un periodo de flexibilidad supervisora en las operaciones de e-commerce basadas en tarjetas, porque era aquí donde la incidencia sobre agentes y entidades no reguladas era mayor, ¿no? Y la adaptación era necesaria y fue en una medida extraordinariamente compleja, sin precedentes, y que la EBA no ha estado en condiciones, no se ha visto capaz de extender ni de repetir, pues permitió a las autoridades nacionales establecer un periodo de flexibilidad supervisora siempre que se creara un marco de migración, un plan de migración hacia estas soluciones PSD2 compliant, ¿no? Ese marco de flexibilidad supervisora finalizó, como sabéis, el 31 de diciembre, ¿no? De ahí el título de la ponencia, 60 días de PSD2, ¿no? De la ponencia de las jornadas. Bueno, entonces a la pregunta de dónde estamos, bueno, pues obviamente el retraso que llevamos en la aplicación de la PSD2 hace muy complejo el poder responder a esta pregunta. No se pueden sacar todavía estas conclusiones de cuáles son los resultados de la PSD2, cuáles pueden ser sus efectos, pero sí que quizá podamos destacar que la PSD2 ha introducido ya cambios de calado que han alterado las relaciones entre la banca y sus clientes y en la forma incluso de prestar servicios, ¿no? En este sentido, la PSD2 ha conseguido dinamizar el mercado, incrementar la competencia. Ya sabéis que este es el objetivo por el que nació el Open Banking británico, ¿no? Que de alguna forma no impulsó, pero corrió paralelo a la PSD2, la regulación británica del Open Banking, pero allí nació abiertamente con este objetivo. Quiero sacudir el mercado, quiero romper el status quo, porque el supervisor y el regulador británico entendían que el mercado financiero de UK estaba gobernado por 9 entidades, ¿no? Y con ese espíritu nació el Open Banking británico, y este objetivo yo creo que sí, que la PS2, bueno, como digo, es pronto para poder extraer conclusiones, pero sí que parece que lo ha conseguido, ¿no? Y también quizá ha conseguido otra cosa, conforme se han ido delimitando y aceptando las nuevas reglas de juego. La PSD2, yo diría, que ha dado pie a un entorno de colaboración, ¿no? Entre las fintechs y los PSPs tradicionales, ¿no? Ese ambiente belicoso del inicio de la PSD2, de esos intereses tan encontrados, pues ha ido
encontrando, valga la redundancia, una salida hacia un ambiente más colaborativo, ¿no? Y es aquí, en este entorno, en el que desde luego AEFI y el resto de asociaciones profesionales puede jugar un papel muy relevante en beneficio de todos. Pues solo, y pese a los retrasos, solo si conseguimos una aplicación eficiente de la norma podremos alcanzar todo el potencial de la PSD2. Y yo aquí ya con esto me despido y os agradezco la atención y os dejo que trabajéis y que progreséis en este entorno de colaboración. Muchas gracias, Gregorio. Muchas Nada. gracias por el tiempo, por tener un aliado siempre en el Banco de España que está dispuesto a echaros una mano dentro del ecosistema y a través de la Asociación Española de FinTech Insurtech, ¿no? De AEFI, que bueno, estamos muy, muy contentos de poder tener al supervisor de nuestro lado. Muchas gracias, Gregorio. Venga, un placer. Pues vamos a dar paso a la primera mesa redonda. Este evento se va a componer de 2 mesas. La primera mesa redonda va a estar protagonizada por por Javier Bartolomé, que es director de Innovación y Estrategia de Producto de Kineox, es vocal de la vertical de PakeTech de la EFI y uno de los redactores del libro blanco. Bueno, de hecho, todos los panelistas de hoy son redactores y han sido un fuerte aliado en el libro blanco de PakeTech de la EFI. También contamos con Arturo González, que es CEO de Eurobits y vicepresidente de AEFI, y con Jaime Bofil, que es socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, que fue también el despacho redactor del libro blanco de PakeTech. He de decir a los asistentes que tenemos un chat de preguntas en el que podéis participar. Las mesas se harán de seguido. Primero haremos la primera, obviamente, y al terminar la segunda será cuando lancemos preguntas a los ponentes. Pero mientras tanto podéis poner todas las preguntas que consideréis en el chat de este webinar y os atenderemos encantados al final. Pues Javier, Arturo, Jaime, buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días, Leire. Buenos días. Muchas gracias a los tres por estar aquí un día más con AEFI y conmigo hablando sobre PSD2. Parece que es algo que llevamos hablando, bueno, y es de hecho, llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Pero así ha tenido que ser y AEFI así ha tenido que gestionar este tema tan importante para el sector FinTech y PakeTech en particular. Así que por mi parte nada más, os doy la palabra, Jaime, para que empieces con la mesa. Muy bien, muchas gracias, Leire, muchas gracias a la asociación por darnos esta oportunidad y bueno, esperemos que después de Gregorio los espectadores sigan ahí atentos porque intentaremos que sea interesante, ¿no? Sabemos que la presencia de Gregorio era muy importante y tenía muchas cosas que decir, pero vamos a intentar que esta mesa pues, sea amena y contaros cosas interesantes, ¿no? Voy a hacer un minuto de introducción porque lo importante aquí es que hablen Arturo y Javier y que nos cuenten muchas cosas del mercado y cómo ven la situación y la aplicación de la PSD2, pero bueno, no quería dejar de hacer una introducción muy breve sobre el porqué de este evento, ¿no? Y que lo ha explicado también muy bien Gregorio. En primer lugar, son 60 días desde la plena aplicación de la PSD2, es decir, desde el fin de las moratorias. Este sería uno de los 2 hitos que queremos comentar en esta mesa, en este evento. Y en segundo lugar, que es muy importante para la asociación y entendemos que para nosotros también, los 60 días aproximadamente desde la publicación del libro blanco de PakeTech, que bueno, tanto trabajamos en él y que tenemos aquí, hacemos la publicidad, un momento, y que lo podéis descargar de la página web de la EFI, ¿no? Sobre el primero de los hitos, 60 días desde la aplicación de la PSD2, pues vamos a hablar en detalle a partir de ahora. Y ya ha explicado perfectamente Gregorio que lleva ya varios años en vigor esta directiva y se implementó definitivamente en nuestro ordenamiento también hace tiempo, pero por fin en diciembre de 2020, el 31 de diciembre, entró en vigor plenamente. Tras todas las moratorias, el último punto que quedaba pendiente era la aplicación del sistema de autenticación reforzada para el comercio electrónico, ¿no? Como sabéis, ahora para los pagos seguros a través del e-commerce es necesario pues 2 de 3 posibilidades. Tenemos 3 medidas de protección. Tener algo que se conozca, algo en posesión
o algo inherente a la persona, ¿no? Que se conozca, pues puede ser la contraseña propia de cada persona, la posesión, recibir un SMS, e inherente a la persona, pues la identificación biométrica que tan en vigor está y que tantos proyectos ha traído al sandbox ahora mismo, ¿no? Con 2 de estos 3, pues tendríamos la autenticación reforzada. Pero vamos, no me voy a meter en temas legales, no os preocupéis. Lo que sí que entendemos es que el fin de esta moratoria es muy importante, no solo por la plena aplicación de la PSD2, sino porque ya tiene carácter obligatorio y hay muchas obligaciones a tener en cuenta, ¿no? La primera que se suele pensar es, ¿tengo que notificar a mis clientes? Bueno, no es obligatoria la notificación, pero sí es aconsejable. Y pasando al libro, como el segundo de los hitos que vamos a comentar, en él lo que se pretendía principalmente eran 3 puntos esenciales. Divulgar los modelos de negocio del sector Paytech, del nombre que, bueno, tenemos que reconocer que nos inventamos nosotros los autores del libro, aquí presentes. Ahí hablarán luego Javier y Arturo y muchos otros, pero lo que se trata es divulgar modelos de negocio distintos dentro de esta área Paytech, ¿no? También se analizan los marcos regulatorios y de supervisión como segundo punto esencial, si queréis analizar el libro. Y por último, se hizo una elaboración de una propuesta de trabajo para mejorar la implementación de la PSD2, ¿no? O sea, que afecta de lleno a lo que vamos a hablar. Y ahí, en este libro, propusimos una serie de medidas, un montón de ellas, y os destaco 3, aprovechando también que está aquí Gregorio, pues se lo comentamos. El primer punto que me gustaría destacar es que hubiese un personal específico para asuntos Paytech. Sabemos que bueno, el equipo del Banco de España destinado a supervisión de PSPs pues es especialista en ello, ¿no? Pero nos gustaría que tuviese también especialistas en FinTech y en temas de pura innovación en este sector, ¿no? El segundo punto que me gustaría destacar de las propuestas de trabajo es la creación de unos estándares mínimos de calidad respecto de la aplicación de los APIs y una coordinación. Este tema le gusta mucho a Arturo, seguro que hablará de él después. Y por último, muy destacable y que está pendiente, pues la transposición de la 5ª directiva sobre prevención de blanqueo de capitales, que la misma se haga de forma que la experiencia para el usuario en los temas de e-commerce, sobre todo en onboarding, pues sea muy, muy positiva, ¿no? Esto es lo que os quería destacar. Yo voy a procurar hablar poco y hacer muchas preguntas a Javier y Arturo, y si hay algún tema legal lo opinaré, pero procuraré hacerlo lo menos posible para no aburriros. Así que, teniendo en cuenta, ya voy a sacar un tema directo para Arturo y Javier, teniendo en cuenta el grado de implementación de la PSD2 y la creación la consolidación de 2 figuras como son los agregadores e iniciadores, me gustaría que dierais un poco vuestra opinión respecto a cómo se han implementado estas figuras, qué desarrollo han tenido en la PSD2, cómo ha sido la colaboración con las entidades bancarias. ¿Qué podéis decir de este tema? Javier, si quieres empezar tú mismo. Sí, bueno, yo creo que aquí quizás Arturo tiene mucho más que hablar porque es más afectado por esta parte. Y yo creo que aquí sí que destacar, y es algo que siempre desde AEFI además también hemos indicado y además en el libro blanco hemos procurado también marcar, que la PSD2 no solamente era el tema del 3D Secure en las tarjetas, la PSD2 era mucho más y afectaba, como bien has dicho, también a iniciadores de pago y agregadores bancarios. Y ahí sí que, bueno, pues destacar algo que hemos reivindicado varias veces es que creemos que no se ha tratado por igual, ya que la moratoria que se estableció principalmente se pensó mucho en la parte de las tarjetas y no tanto en estos 2 actores. Y yo creo que precisamente había un valor muy importante en la PSD2, que era algo que no estaba hasta ahora regulado, como en este tipo de actores pasaban a regularse dándoles un papel muy importante y sobre todo una transparencia que creo que es muy importante para que este tipo de sistemas puedan promoverse hacia los usuarios finales y tengan mucha más visibilidad. Entonces yo creo que hasta ahora, pues, como decía, creo que Arturo tiene muchos más datos que yo al respecto, pero creo que, bueno, pues ha habido luces y sombras con respecto a la entrada en vigor, ha habido muchos cambios, porque al final también, al ser actores nuevos, pues también ha habido por parte del regulador que ir ajustando cosas. Y bueno, yo creo que lo que sí que se está viendo y reflejando es que están apareciendo
muchas empresas bajo este paradigma ya de la PSD2 de los iniciadores de pago, lo cual está animando mucho el mercado y yo creo que al final para los usuarios eso es muy, muy positivo. Y aquí si quieres, Arturo. Sí, bueno, vamos a ver, yo aquí distinguiría dos partes, ¿no? Por una parte, la que toca a los TPPs, AISPs y PISPs respecto del cumplimiento de la norma. Yo aquí lo que diría es que en general hemos hecho nuestros deberes, nos hemos sacado nuestras licencias, lo cual conlleva un no poco o no despreciable coste económico y sobre todo enorme esfuerzo de tiempo y administrativo. Es cierto que ha habido una cierta tolerancia con los TPPs que venían operando desde antes de la entrada en vigor de PS2. Pero yo creo que hoy en día se puede decir, salvo que se me escape alguien del radar, todos tenemos nuestra correspondiente licencia y operamos bajo el amparo del supervisor, ¿no? En nuestro caso el Banco de España. Sin embargo, por otra parte, digamos, en lo que es a lo que nos debería dar acceso el club del que nos hemos hecho socios, que es el poder consumir las interfaces que publican las entidades gestoras de cuentas, pues ahí me da la sensación de que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Yo tengo datos frescos de lo que atañe a Eurobits, que si no me equivoco, concentramos una parte muy importante del tráfico en España y los datos pues en estos momentos no son muy alentadores, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la información sobre cuentas. En el ámbito de iniciación de pagos el funcionamiento es bastante mejor en lo que se refiere exclusivamente a pagos minoristas por parte de consumidores. En el espacio de empresas todavía hay mucho por hacer. Pero en el ámbito de información sobre cuentas, un dato, nosotros estamos procesando aproximadamente el 0,5% de nuestras transacciones a través de APIs. Y esto se traduce en la friolera de 5.000 accesos diarios. Lo cual quiere decir que casi 1 millón de accesos diarios los estamos realizando a través de otras vías, obviamente siempre cumpliendo la normativa, con acceso mediante certificado y AIDAS, pero bueno, esto nos obliga a duplicar nuestros gastos en tecnología. Tenemos que conectarnos a las APIs, mantener las APIs cada vez que hay cambios y al mismo tiempo soportar y mantener los cambios en el interfaz directo, con el agravante de que ahora tenemos un obstáculo que no teníamos antes y que además el obstáculo se duplica en los dos canales porque no está sincronizado. Dicho esto, la situación en España no es peor que, por ejemplo, en Francia y Suecia, que son otros dos países en los que operamos y donde el porcentaje de accesos a través de API es todavía menor, si bien sobre un volumen significativamente menor también, pero por contra, en Grecia el balance es completamente diferente. En Grecia estamos procesando 90.000 accesos diarios a través de APIs y 27.000 accesos diarios a través de screen scraping, que además son autoconsumo, es decir, es de un cliente nuestro que se consume a sí mismo. Con lo cual podríamos decir que el acceso externo en Grecia es 100% a través de API, ¿no? Lo que estamos viendo es que la calidad mejora con el uso, es decir, que en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a un coste brutal ser los depuradores de las APIs de los bancos, pues el tema va mejorando. Pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y voy a poner un par de ejemplos. El 100% de los clientes que teníamos bordeados en APIs, hace 4 meses desaparecieron porque un concentrador de APIs español muy importante y cuyo nombre no diré, decidió cambiar en vivo y en directo en el entorno de producción sin documentación y sin avisar el formato de los tokens, con lo cual
los clientes se perdieron y hubo que volver a incurrir en el coste de admitirlos, que es un coste que no es baladí. Por poner otro ejemplo, una de las mayores entidades de crédito de España, que es la que más uso tiene en las APIs y por lo tanto podríamos decir que es de las que mejor está funcionando, con 3.500 peticiones diarias, que es algo más del 0,5% del tráfico que tenemos con esta entidad. Ya recibimos peticiones del hub que la soporta de que por favor bajamos el nivel de concurrencia porque se les cae el chiringuito, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de que el API no es capaz de soportar una 60ª parte del tráfico que necesitamos. Y esto sin contar que tenemos derecho a 4 accesos diarios y solo estamos haciendo 1. Con lo cual, el 60 podría pasar a ser fácilmente un 240, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer. Yo quiero ser optimista. Espero que esto vaya mejorando con el tiempo. También decir que hay muchas carencias funcionales. Voy a citar un par de ellas. Por ejemplo, no es posible la realización de pagos por lotes cuando es evidente que esto está soportado. Es de una claridad meridiana la interpretación que hace la norma de que los pagos por lotes deben estar procesados y en España no lo soporta, que yo sepa, ni una sola entidad. La riqueza del dato también es muy inferior a través del API que a través de la interfaz web y además con criterios e interpretaciones completamente diferentes de una entidad respecto de la otra. Entonces yo en este sentido lo que propondría y especialmente al Banco de España, porque creo que es el anfitrión adecuado para esto, pues es la creación de algún tipo de foro, formal o informal. Lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones, que aglutine a todos los afectados por la norma y que permita unificar criterios y limar asperezas, ¿no? Porque al final, yo entiendo las visiones de los dos lados, pero si hay unicidad de criterios, pues eso facilita mucho el diálogo entre los distintos actores. Y dicho esto, y ahora me pongo del otro lado de la valla y un poco recogiendo un comentario que ha hecho Gregorio, pero yo seré más explícito, pues es un entorno en el que se obliga a unas empresas a compartir lo que hoy en día es el activo más preciado, que es el dato de sus clientes con sus competidores, además realizando una inversión importante y gratis, pues es complicado de gestionar, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ser todos comprensivos, pero seremos más productivos y más eficientes si nos ponemos todos de acuerdo en un foro común. Sí, yo, Arturo, entonces lo que deduzco que sobre el punto de que se mantengan unos estándares mínimos de calidad en cuanto a los APIs, crees que sigue más vigente que nunca, por lo que deduzco de tus palabras, y que, bueno, y que se implemente correctamente la PS2 en este sentido, beneficiaría no solo al sector fintech, sino a todo el sector financiero en general, para que todo esto funcione mucho mejor, ¿no? Yo es lo que deduzco de tus palabras, y que también deduzco claramente que la colaboración con las entidades bancarias podría mejorar en muchos sentidos, ¿no? Lo has dicho muy, muy educadamente, pero ese es el punto, una de las conclusiones. Sí, pero ojo, o sea, que no se ve aquí una especie de enfrentamiento dialéctico. O sea, yo entiendo perfectamente, si yo estuviera en la piel de una entidad financiera, haría exactamente lo que están haciendo. Claro. O sea, yo haría lo que interpreto que es el mínimo necesario para cumplir con la norma y no ser sancionado. Hablo en términos generales, sin descartar que haya entidades que tengan un especial interés en proporcionar la mayor calidad de información a otros actores, pues porque en su modelo de negocio eso encaja. Pero en un banco generalista donde lo más preciado es la vinculación con el cliente, pues entiendo perfectamente. Bueno, desde luego. Otra cuestión distinta, Javier, sería cómo, bueno, como estamos hablando de la PS2 y la plena aplicación, ¿cómo entiendes que está explotando las fintech, bueno, pues todos estos nuevos servicios creados y estas nuevas posibilidades? ¿Cómo ves el mercado en ese sentido? Bueno, yo creo que ahora mismo el mercado está bastante activo, en el sentido de que hay bastantes iniciativas.
Quizás hasta el momento, y también por la inercia lógica, quien mejor está explotando los servicios que ha promovido la PSD2 son los actores que ya existían, empresas como Fintonit o las propias entidades bancarias que ya tenían algunos servicios de este tipo, son los primeros que se han lanzado al mercado a explotarlos, pero sí que en el mercado, sobre todo a nivel tanto de información en la parte de agregación como en la parte de pago, están empezando a entrar nuevos actores, empresas como Inespay o Afterban, que empiezan a sacar servicios y yo creo que es cuestión de tiempo, no tanto que tengamos estos servicios puros de la PS2, sino que empiecen a salir servicios aledaños o complementarios de este tipo de empresas. Entonces, hasta día las pocas iniciativas que están apareciendo no tienen apenas relevancia en el mercado, pero yo creo que a lo largo de este año sí que empezaremos a ver cómo algunas de ellas empiezan a coger fuerza y empiezan a aparecer. También aquí hay actores que han promovido un poco la banca, como es Bizum, que bueno, opera un poco, no al margen, pero entre comillas menos afectado por la PS2 como iniciador de pagos, porque se basa en los esquemas de RCT-INS. Y aquí sí que es importante también a este respecto el tema de Everpay, que como sabéis se publicó recientemente la apertura a las entidades de pago al esquema de Everpay, con lo cual yo creo que es un sector que va a haber muchos movimientos este año y donde veremos muchos proyectos nuevos. ¿Quieres añadir algo sobre esto, Arturo? Sí, bueno, yo diría vamos a ver, el protagonista de la PS2 no somos ni Eurobits, ahora parte de Tink, ni Afterbanks, ni Inespay, quizás no lo incluiría en el saco porque entiendo que sí tienen servicios más B2C. Al final, el protagonista son las empresas a las que servimos nosotros y sobre todo sus usuarios, ¿no? Los servicios que estas posibilitan, ¿no? Entonces yo creo que las cosas que estamos viendo que funcionan gracias a PS2, sobre todo facilitar el acceso al crédito al consumo a particulares con información bancaria para facilitar el scoring y además no solo el acceso, sino el acceso diríamos que casi inmediato y que eventualmente en un futuro cercano permitirá que la financiación sea una parte invisible de una transacción más amplia, como por ejemplo la compra de un vehículo o de un bien de consumo duradero. Y aunque todavía es más incipiente, yo creo que muchos servicios basados en la identificación, ya sea para facilitar la contratación digital de productos y servicios o para reducir errores y fraudes, ¿no? Por ejemplo, en el sector telco, el poder hacer un account check reduciría enormemente el retorno del primer recibo, que es un coste ingente para las empresas de utilities, ¿no? En telefonía es del orden del 10%. Y estamos hablando de un volumen muy elevado. Y en relación a Bizum, voy a meter una cuña. Yo creo que Bizum es una iniciativa fantástica, es una historia de éxito del sector financiero español, pero me cuesta entender por qué un medio de pago que está accesible a través de la interfaz de las entidades financieras para ser consumido por sus clientes no está disponible en las APIs. Yo creo que la norma en este sentido es bastante clara y espero que pronto esté disponible. Sí, eso es una reivindicación muy conocida del sector y sinceramente a mí me parece muy lógico y razonable lo que dices, Arturo. Yo creo que lo que decís los dos es que la PSD2 ha provocado la creación de nuevas entidades y nuevos servicios de crédito al consumo muy interesantes y que se está haciendo bien. Ahora quedan muchas cosas por hacer y uno de los puntos importantes es el nivel de control de los supervisores, ¿no? Creo que es un hecho esencial que algunas cosas no funcionan como quisiéramos del todo y otras sí que están funcionando bien, ¿no? Pero, por ejemplo, para los iniciadores y agregadores, pues los supervisores en ciertos puntos
quizás pueden ser un poco duros, ¿no? Me gustaría conocer vuestra opinión en general sobre el nivel de calidad de los supervisores. Creo que Gregorio ya se ha ido, así que podéis hablar tranquilamente. Y por otro lado también, pues hay ciertos puntos que chocan, ¿no? Por daros un punto específico al margen de las normas generales, sabéis que se ha publicado hace poco la circular 5/2020, que seguro que os suena, sobre información financiera pública, que hace referencia a normativa aplicable a entidades de crédito y que es dura en ciertos requisitos, pero que se aplica también a agregadores e iniciadores. Entonces, esto creo que puede ser un hándicap en cierto sentido. A lo mejor pensáis lo contrario, ¿eh? A lo mejor estáis de acuerdo con la aplicación, pero eso como específico y como punto general, pregunta general, me gustaría saber qué opináis de cómo se está supervisando la aplicación de la PSD2. A ver, si me permites, Javier, disparo primero. La respuesta rápida y corta es mal. Y cuando digo mal, no estoy pensando en el Banco de España, estoy pensando en un error de base, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretendía PSD2? Básicamente fomentar la innovación y la competencia en el ámbito de los medios de pago, sujeto a un nivel de seguridad elevado, pero la seguridad subordinada a los objetivos primordiales que son la innovación y la competencia. Entonces uno se va a la web de la EBA a ver cuáles son sus cometidos, que EBA, digamos, es el guardián último y el que sienta las directrices de cómo se debe supervisar PS2, y las palabras innovación y competencia no aparecen por ningún sitio. Sin embargo, seguridad sí. Entonces, ¿cuál es el resultado de PS2? Pues que hemos hecho todo más seguro, pero menos innovador y menos competitivo. Entonces, este es el primer punto de partida. Y el segundo punto de partida, yo creo que PS2 funcionará mejor en aquellos países donde el supervisor tenga funciones separadas. En España hay un supervisor único que actúa de supervisor prudencial y supervisor de conducta. No sucede así en otros países como el Reino Unido o Suecia. Y claro, en el orden de prioridades para el Banco de España, el funcionamiento de PS2 pues está muy abajo respecto de otras prioridades como es la solvencia del sector financiero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se refleja en la realidad. Ya lo vemos que ha pasado un año y pico desde la exigencia de una serie de obligaciones a los actores involucrados, y los actores más importantes no están cumpliendo esas exigencias y no pasa nada. Y voy a poner otro ejemplo, y esto es más de la segunda mesa de debate que de esta, pero resulta increíble que, siendo los principales objetivos la innovación y la competencia, el guardián de PS2, que es la EBA, haya dicho: voy a dejar que los incumbentes incumplan la norma durante un año y medio, no voy a dejar que... la ley es la ley y es obligatorio cumplimiento. Entonces, vamos a mirar a otro lado durante un año y medio, pero eso sí, a los nuevos, a los que iban a introducir la innovación y la competencia, les obligo a sacarse la licencia, a consumir las APIs, etcétera, ¿no? Entonces, cuando menos es paradójico. Yo coincido con la opinión de Arturo y yo creo que efectivamente el regulador en este caso creo que está, no es que no esté preocupado, pero sí creo que no está haciendo un control y supervisión de realmente la correcta aplicación de la norma en este caso. De hecho, como bien dice Arturo, es decir, después de 18 meses de la entrada en vigor, ni siquiera hay un informe emitido por los reguladores con respecto a cuál es el grado de penetración y funcionamiento de la norma. Es decir, los pocos datos que circulan en Internet, y esto viene un poco referido también a la normativa que indicabas antes, son datos proporcionados por empresas como puede ser en este caso Eurobit o otros sistemas que facilitan información de lo que ellos conocen, que es lo que procesan. Pero a día de hoy, por ejemplo, después de 60 días, no hay ni siquiera un informe de cuál ha sido la afectación por la entrada en vigor de la seguridad en los pagos por tarjetas, o después de año y medio, cuál es el funcionamiento, cuántos iniciadores o agregadores bancarios están funcionando por APIs y cuántos todavía no. Entonces yo creo que ahí sí que el regulador debería ser un poco más estricto y más colaborativo a la hora de participar y de dar esta formación abierta, porque creo que es lo que va a ayudar a que esto mejore y a que ciertas cosas cambien.
Voy a añadir un detalle, un poco para reforzar lo que decía anteriormente. La EVA ha publicado recientemente una opinión en la que básicamente dice de que a partir del 1 de abril ya sí que hay que cumplir. Entonces, esto es yo creo que tú, Jaime, que eres abogado, un principio básico jurídico. No saques una ley que no vas a hacer que se cumpla. Porque el coste de la incertidumbre durante el año y 9 meses, hasta que la EVA dice que por fin va a exigir que se cumpla, es muy elevado. Es muy elevado. Sí, yo entiendo vuestras conclusiones. Creo que una conclusión, quizás es un poco generalista lo que voy a decir, pero con los nuevos players, con los nuevos agregadores e iniciadores, pues está siendo muy estricto a la hora de concesión de licencias y se está aplicando muy duramente la PSD2. Con los más tradicionales, quizás no tanto a la hora de aplicación y de la colaboración con el resto de entidades. Y bueno, pues sí, lo de abril choca mucho, la verdad, Arturo. No sé, es como la moratoria de la moratoria, pero bueno, ya ahí vamos a dejarlo estar, no vamos a entrar y vamos a ver cómo va a funcionar. Y yo no puedo estar más de acuerdo con las conclusiones que tenéis, sinceramente. Sí, me gustaría también que dieseis un punto de vista crítico sobre la norma en sí, sobre qué se echa en falta de la PSD2, ¿no? Que si es que echáis algo en falta, porque a lo mejor os parece que está perfecta, pero seguro que tenéis algo que decir al respecto también. Si quieres, Javier, empezar. O bueno, Arturo, como No, queráis. empieza, Javier. Sí, a ver, yo creo que en general la norma, como todas este tipo, porque la norma, a pesar de la entrada en vigor en el 2019, es una norma redactada 5 años antes, con lo cual, pues bueno, al final los tiempos pasan y yo creo que como todas las normas, cuando pasan 7 años desde que se hace la primera publicación de la norma hasta que se lleva a cabo, hasta que se empieza a implantar, pues hay muchos cambios. De hecho, bueno, hemos visto que sobre todo durante el 2020 la EVA ha ido publicando diferentes reflexiones en base a cosas que le iban llegando, temas sobre todo en los IPSPs, cambios con el tema de, oye, si inicialmente en la parte de agregador bancario puedes cargar la información, luego se matiza que no solo a los 90 días hay que renovar las claves. Entonces yo creo que ha habido un poco sobre la marcha, y supongo que también es parte de este tipo de procesos, muchos cambios, y yo creo que a la norma le falta un poco acabar de asentar y de aclarar ciertas cosas y sobre todo de abrir para facilitar esa parte que buscaba también la norma de lo que hablamos antes, de que salgan nuevas iniciativas estratégicas y supongo que habrá algún tipo de revisión a lo largo de este año, pero en general yo creo que lo que falta ahora mismo es más madurez y un poco más ser estrictos por parte de los reguladores en que realmente se esté aplicando por igual en todos los lados. A ver, yo sospecho que el principal problema de PS2 es un problema genérico a la normativa o al proceso de creación de normas en Europa. Pero claro, cuando se aplica a un ámbito que pretende ser innovador y disruptivo, pues la afección es mucho más grande, y es el tiempo que media desde que se escribe la norma hasta que se pone en práctica, que estamos hablando que van a ser más de 6 años, y esto estoy descontando el tiempo de redacción. Entonces, claro, dices, lo que pretende es fomentar la innovación y la competencia. Anda que no ha cambiado el mundo en los 6 años que han pasado desde que se publicó PS2. Y el segundo aspecto es precisamente como pasa tanto tiempo en el proceso de redacción final de la norma, porque no olvidemos que hay normativa de primer nivel, que es la directiva, de segundo nivel, que son los reglamentos delegados y demás, y luego hay reglamentación de nivel 3 y 4, que si bien no es de obligado cumplimiento, muchas entidades supervisoras, entre ellas el Banco de España, pues en general la dan por buena y la utilizan como su nivel de exigibilidad. Todo es absolutamente interpretable. Es decir, el problema es que la norma entra en un nivel de detalle muy elevado, pero el nivel de detalle se redacta de tal manera que es fácilmente interpretable por los distintos actores. Yo creo que esto es consecuencia del tiempo que pasa desde que se empieza hasta que se termina. Entonces, los distintos actores interesados presionamos al que redacta la norma
para que la redacte en función a nuestros intereses y al final la solución a eso es escribir las cosas de manera que los dos la pueden interpretar según su conveniencia. Pero claro, cuando esto llega al mercado es un infierno. Es un infierno porque no permite sacar conclusiones prácticas e implementaciones rápidas y eficaces, ¿no? Si tomásemos la norma como la descripción de un programa informático que hay que implementar, cada uno haría un programa completamente diferente, ¿no? Bueno, pues por desgracia se nos ha acabado el tiempo, por desgracia digo yo, porque creo que estaba siendo muy interesante, pero hay otra mesa que está esperando. Arturo, Javier, a mí me ha resultado muy, muy interesante lo que decíais, espero que a todos los espectadores también. Leire, te paso la palabra y bueno, si queréis despediros a Arturo y Javier, yo me despido ya. Muchas gracias. Ha sido un placer hasta ahora, pero creo que al final tenemos preguntas y respuestas, así que hasta dentro de un rato. Hasta ahora. Muy bien, gracias. Eso es. Y Javier, no te despistes mucho porque te toca la siguiente mesa. Muchas gracias, Javier, Arturo, Jaime, por esta primera mesa de debate enfocada desde el punto de vista del ecosistema fintech. Ahora vamos con una segunda mesa que está protagonizada por CaixaBank y por Mastercard. Por parte de CaixaBank tenemos a Julio César Fernández, director de Desarrollo de Negocio y Soporte de Operaciones del área tecnológica de CaixaBank. Y por parte de Mastercard a Alberto López, director de Ciberseguridad y Soluciones Digitales de Mastercard. Ambas entidades son patrocinadores a EFI, a los que les agradecemos mucho su tiempo y su participación hoy en nuestro evento. Y la mesa será moderada y dirigida por Javier Bartolomé, a quien acabáis de escuchar en la primera mesa del ecosistema fintech. Así que Javier, Alberto y Julio César, cuando queráis, la palabra es vuestra. Buenos días, Leire, gracias. Muy bien, Buenos días gracias a todos. Bueno, buenos días a Julio y a Alberto. En esta primera mesa, sobre todo, pues con Arturo hemos dado un poco la visión de la parte de los iniciadores y agregadores como nuevos actores afectados por esta parte de la PS2. Y en este caso queremos darle la vuelta, queremos cambiar, porque al final la normativa tenía dos partes, una de los nuevos actores y otra los cambios que yo creo que nos han afectado más en el día a día, con la parte que nos afecta de tarjetas, con lo cual aquí tanto Alberto por la parte de Mastercard como Julio César por la parte de CaixaBank, yo creo que nos pueden aportar una información muy importante. Entonces yo creo que como una primera entrada sí que me gustaría un poco, pues bueno, aunque 2 meses es poco, después de una moratoria de 18, sí me gustaría un poco ver cuál es vuestro primer balance y vuestra primera impresión con respecto a estos 60 días sobre la aplicación final ya definitiva de la normativa aquí en España. Entonces, si por un poco alfabético, Alberto, si quieres darnos un poco tu impresión. Okay, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo diría que es verdad que llevamos 2 meses desde la entrada en vigor, pero en realidad no se ha aplicado de forma estricta en todos los países europeos ni de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que todavía la PS2, en la parte que tiene que ver con el pago en e-commerce y con la SCA, que es lo que ha entrado en vigor a partir del 1 de enero, realmente estamos todavía empezando a ver los efectos porque, como digo, a nivel europeo no se ha armonizado esa puesta en marcha, ¿no? Yo creo que esa es la clave de lo que ha pasado en estos 2 primeros meses, ¿no? Que yo diría que en realidad no se ha aplicado la PS2 de forma estricta, ni muchísimo menos, y si tenemos en cuenta todos los países europeos, en muy pocos se está aplicando de forma estricta la PS2. De hecho, los más avanzados podrían ser Suecia o Dinamarca, que desde principios de enero, las primeras semanas ya han empezado a aplicar la PS2 de forma estricta, pero vemos que otros países, como UK a la cabeza, lo ha aplazado aún más, a pesar de que la EBA no daba permiso, en teoría, a ese aplazamiento hasta el 14 de septiembre de este año, pero otros países como Francia, Italia, Bélgica, etcétera, también lo están retrasando. Es decir, que aunque todo esto no es oficial, porque los bancos de cada país, los bancos centrales de cada país no lo pueden hacer oficial, porque al final la EBA no daba permiso para esta extensión adicional. De hecho, la realidad nos dice que no es así y que muchos países están haciendo planificaciones diferentes, ¿no? O planes escalonados. Por lo tanto, en realidad, todavía estamos por ver el efecto real de la puesta en marcha de la PS2 porque, como digo, estamos viendo solo una parte de esto, ¿no?
En vuestro caso, Julio César, ¿cuál es un poco vuestra impresión? Bueno, yo creo que hay un elemento, a ver, yo creo que por un lado, yo creo que se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior y en el discurso de Gregorio, ¿no? Yo creo que la norma en el fondo ha venido a habilitar un escenario digamos, de igualdad a incumbentes y a nuevos entrantes que en el fondo, bueno, yo creo que es positivo en general, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, ha venido también a balancear dos elementos como es la usabilidad y la facilidad del pago contra la mayor necesidad de dotar de un elemento robusto o más seguro y proteger, por lo tanto, más, digamos, también la integridad del pago del cliente, ¿no? Y eso siempre es difícil de balancear, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, luego comentaremos a lo mejor, es decir, la disparidad de posibles mecanismos también introduce un elemento de complejidad, ¿no? Como dice Alberto, desde el 1 de enero, evidentemente, bueno, pues ya nos estamos enfrentando con lo que podría ser la realidad de los usuarios pagando sobre los nuevos mecanismos de autenticación SCA y en ese sentido, bueno, pues se percibe lo que de alguna manera era esperable, ¿no? Y que yo creo que fue lo que llevó precisamente a relajar digamos, esa supervisión que comentaba antes Gregorio, ¿no? Y que es, bueno, es decir, el posible riesgo de que hubiera un porcentaje muy elevado de operaciones que no se finalizaran por las dificultades que los usuarios tuvieran a la hora de realizar ese pago, ¿no? Y que lo que precisamente lo que se pretendía además proteger en una situación como es la actual, donde el comercio electrónico juega un papel muy importante, bueno, pues que no se pararan esos flujos de pago que son necesarios y esas operaciones de comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Efectivamente, las tasas de rechazo, las tasas de abandono de clientes que no pueden terminar la operación porque se encuentra con algún tipo de dificultad o simplemente por desconocimiento del funcionamiento de cómo funcionan estos nuevos mecanismos de autenticación, pues han crecido, ¿no? Y yo creo que en media seguramente en Europa, sin perjuicio de lo que comentaba Alberto, pues están rondando el 20%, ¿no? de las operaciones, digamos, de SCA que se inician, ¿no? Entonces, y esto de alguna manera son compras que no se terminan, ¿no? Por decirlo así, y por lo tanto es algo a considerar. Pese a todo, no hay que ser alarmistas, ¿no? Yo creo que todo mecanismo nuevo exige un periodo de aprendizaje y por muchas comunicaciones que han hecho los bancos, los comercios, es decir, todos los players que estamos imbuidos en este cambio, por muchas comunicaciones que han hecho, hasta que el cliente no se enfrenta a esa primera operación de pago, a los mecanismos que él dispone en función de su entidad y consigue terminar ese proceso, pues sinceramente no podemos dar por concluido ese aprendizaje, ¿no? Y seguramente, y nosotros eso sí que lo estamos viendo en los dashboards que seguimos semanalmente con las entidades, lo que sí que vemos es que progresivamente digamos, esas tasas de rechazo o abandono van disminuyendo y van disminuyendo porque ese efecto de aprendizaje de los usuarios va mejorando las tasas digamos, de finalización de las operaciones. Y que yo creo que hay que, como todo proceso de cambio, hay que verlo desde un punto de vista positivo, sin perjuicio de que estamos seguramente en estos 60 días, todavía estamos en el momento duro de conversión o de mejora de los procesos por los cuales el cliente, bueno, pues se adapta a estos nuevos mecanismos. Gracias. Lo comentabas tú ahora, Julio César, un poco ha habido muchas dificultades de implantación, entonces me gustaría un poco saber también vosotros que estáis muy cercanos en la parte del procesador y tenéis mucha información, ¿cuáles pensáis que han sido un poco esas principales dificultades que se ha encontrado el mercado, sobre todo para la implantación? Y también que ha forzado un poco que cuando estaba previsto no aguantar hasta el 1 de enero para su entrada en producción por parte de todos los procesadores, sí que al final se haya agotado el tiempo para llegar casi a esa fecha, con lo cual parte de ese proceso que tú estás comentando también lo que ha hecho es que se haya movido hacia adelante cuando ya no quedaba más remedio que aplicar la norma sí o sí. Entonces, en este caso... Bueno, como dices, nosotros, CaixaBank en este caso es un banco mayorista, ¿no? Nosotros realmente, aunque somos un banco como tal y estamos sometidos a la normativa y hemos aplicado desde el 1 de enero digamos, los mecanismos de SCA, realmente nuestra visión básicamente es la de precisamente ayudar a las entidades, un poco también en un rol diferente del Mastercard, pero ayudar en el fondo a las entidades en esta adaptación, ¿no? Y esta adaptación, en el fondo, bueno, pues por un lado suponía, y yo creo que y Alberto precisamente nos puede hablar mejor de él, suponía un cambio de protocolo muy importante desde el 3D Secure 1.0 al 3D Secure 2.2,
que evidentemente exigía adaptaciones en los bancos, exigía adaptaciones también en los comercios y en las pasarelas de pago de alguna manera que hay disponibles en el mercado, ¿no? Además, yo creo que de alguna manera la disponibilidad, por decirlo así, que nos permitía las RTS de poner a disposición del cliente diferentes mecanismos de autenticación, ¿vale? SCA, que cumplen con la SCA, pero que de alguna manera pueden ser basados en diferentes instrumentos. Oye, pues una segunda clave, las claves de banca electrónica, el PIN de la tarjeta, la biometría. Bueno, pues esa disparidad que en principio es positiva, también introduce un elemento de complejidad, porque no todas las entidades autentican de la misma manera a los usuarios. A mí me recuerda, y claro, la experiencia al final un poco es lo que te trae, ¿no? Es decir, de cuando se implantó la versión 1 del 3D Secure, y que también había una disparidad de posibles mecanismos de autenticación. Había entidades que pedían las claves de banca electrónica, otras que hacían una pregunta cuando el cliente estaba haciendo una compra, una pregunta, digamos, de un dato privado del cliente. Y esos mecanismos que empezaron, digamos, dispersos o diversos, se tendieron a unificar hacia mecanismos que básicamente todos terminamos enviando un SMS con una clave de un solo uso que permitiera continuar la compra. Yo creo que en este caso va a pasar un poco lo mismo. Las mejores prácticas, yo creo que seguramente, si tuviéramos que decir cuál es la mejor práctica, pues seguramente sería la que se basa, oye, en las notificaciones push que ha recibido un cliente y que ligan esa autenticación a la biometría que pueda haber en el app de banca electrónica, pues esas mejores prácticas terminarán implantándose y terminarán convirtiéndose en el estándar de uso, y por lo tanto veremos, frente a la diversidad que pueda haber ahora de diferentes mecanismos de autenticación, se termine convergiendo entre las diferentes entidades hacia los mejores, hacia los más convenientes para los usuarios. Y yo creo que evidentemente eso va a restar dificultades en este proceso, porque el cambio era complejo. Alberto y yo coincidimos, por ejemplo, en un foro donde nos sentamos bancos, procesadores, comercios, y que estábamos todas a una intentando que precisamente este cambio fuera lo más ligero. Y todos hemos coincidido que evidentemente era un cambio que realmente era complejo, y que es lo que ha llevado, digamos, a la posible exención o la posible moratoria, pero que no perseguía otra cosa, que es el beneficio de los usuarios, no nos engañemos. Gracias. Alberto, en este caso desde Mastercard, es un poco lo que vosotros más os llega al feedback de dónde han podido estar esos frenos. No, sin duda, vamos a ver, es cierto que yo creo que aquí ha ocurrido, o sea, es la suma de muchas cosas, ¿no? Evidentemente la regulación es muy compleja, ¿no? Es decir, ante las dificultades que hemos podido encontrar en estos 2 primeros meses, que no, en realidad no son 2 primeros meses, porque parece que todo se inventó el 1 de enero, pero no, o sea, llevamos trabajando con esto bastante tiempo. Como decía Julio, las primeras versiones, las nuevas versiones del protocolo ya estaban publicadas en diciembre del 2018, es decir, que llevamos ya más de 2 años trabajando todo el ecosistema para estar listos en la puesta en marcha. Lo que sí que es cierto es que yo creo que por parte de todos, incluyendo el regulador, se subestimó la complejidad de lo que se estaba planteando. Y de hecho, yo creo que las principales dificultades parten precisamente de la propia regulación, es decir, la regulación es tremendamente compleja. Y es compleja y además es muy ambigua en muchos casos, porque bueno, tú te la lees, la relees y crea muchas interpretaciones. Y lo comentaba Gregorio al principio en su presentación, como el número de consultas que ha habido a la Autoridad Bancaria Europea pues han sido muy altas, porque precisamente el ecosistema interpretaba de forma diferente algunos de los puntos que hay. Y todavía, de hecho, hay muchas preguntas sin contestar. Pasados ya más de 2 años con todas las preguntas abiertas, todavía hay preguntas sin contestar por parte del regulador, ¿no? Es decir, que entiendo también porque han sido muchísimas las preguntas enviadas, ¿no? Pero lo más difícil ha sido tener esa regulación perfectamente entendida, ¿no? Y eliminar las ambigüedades. Después nos encontramos con una dificultad técnica. Claramente la implementación de un nuevo protocolo pues, requiere de muchas pruebas, de muchos desarrollos, y nos hemos dado cuenta cómo, bueno, pues por muchas pruebas que uno intente hacer y por muchos escenarios que uno intente plantear, pues cuando te pones realmente y te abres al mercado con multitud de clientes, multitud de personas, con multitud de navegadores diferentes, con muchísimos comercios, distintos adquirentes a nivel europeo, encuentras cómo es muy difícil que todo eso case de forma adecuada, con lo cual se ha tenido que ir depurando en tiempo real, si me lo permites, todo ese protocolo, ¿no? Precisamente porque las casuísticas
son muy complejas y muy dispares, ¿no? Hay muchísimas formas de comprar en Internet y además la regulación permite pues, todo esto hacerlo de forma muy diferente, con muchas excepciones, con muchas exclusiones, con muchas posibles combinaciones de todo esto, ¿no? Y luego no hay que olvidar también, algo que también comentaba Julio, y es que el cliente final se tiene que adaptar a una nueva forma de autenticar, ¿vale? Y yo creo que hemos subestimado todos la facilidad en la que considerábamos que meter un segundo factor de autenticación iba a impactar en el cliente final y pensábamos que eso iba a ser un impacto fácil porque total, bueno, pues te mandan un SMSTP y ahora te mandan una push al móvil y ya está, ¿no? Y entonces debería ser todo mucho más fácil, pero luego hemos visto que no es así. Y la casuística es muy dispar. No todos los clientes tienen actualizada la Banking App, no todos los clientes tienen activado, por ejemplo, las notificaciones, es algo que nos hemos encontrado en muchos países y en muchos clientes, que ellos tienen la aplicación instalada, pero resulta que cuando la instalaron quitaron los permisos o más tarde quitaron los permisos de notificación o configuraron el móvil para no recibir notificaciones y aquello no funciona porque no reciben las notificaciones, ¿no? Por mucho que intenten y repitan, no funciona. Es decir, que hay una casuística demasiado compleja y yo creo que todos, incluido el regulador, subestimó la facilidad de la puesta en marcha, ¿no? Y como bien dice Julio, estamos aprendiendo a marchas forzadas en el día a día, ¿no? Y por último, también yo creo que ha faltado más información al consumidor final, ¿vale? Por todas las partes, ¿eh? Aquí no marco por todas las partes, incluidos los comercios, los emisores, las marcas, incluso los reguladores, ¿no? Es decir, yo he visto en algún vídeo de algún banco central de algún país que lo sacó en prime time, ¿no? En diciembre, diciendo que va a llegar esto, que va a cambiar, habla con tu banco, infórmate. Pues eso yo creo que ha faltado también, es decir, ha faltado información por todas las partes, ¿no? Y al final, pues los usuarios están aprendiendo también un poco a marchas forzadas. Y por eso, bueno, pues estamos viendo un poco ese pequeño impacto que estamos viendo en estos 2 primeros meses, que como digo, en muchos países todavía el impacto es pequeño porque la norma no la están aplicando de forma estricta, ¿no? Si todo hubiera ocurrido de forma estricta el día 1, yo creo que el impacto hubiera sido demoledor, sin duda. Gracias. Yo creo que ambos lo habéis dicho, es decir, al final es cierto que no es una cuestión solo de 2 meses, porque efectivamente al no ver una armonización en la entrada en todos los países es difícil distinguir dónde se producen los problemas, pero sí que es cierto que a día de hoy no hay una cuantificación del impacto, es decir, antes de la entrada en vigor del 14 de septiembre del 19, en varios medios ya se hablaba de que la entrada en vigor podía causar una caída de 57.000 millones de euros en Europa por la entrada en vigor. Quizás esto sea algo muy, muy alarmista, pero nosotros un poco, ya antes lo decía Julio César, hablaba un 20%, es los datos que nosotros tenemos desde Quinios, de nuestros clientes, arrojan un incremento de la tasa de negación de entre un 10 y un 20%, que coincide bastante con lo que comentaba Julio César. No sé si vosotros manejáis otro tipo de datos o tenéis una estimación de finalmente, porque además yo creo que la situación de la pandemia tampoco ha ayudado en un momento donde el e-commerce estaba creciendo, de repente esto es un frenazo también para el aumento de las ventas por Internet. Entonces, no sé si manejáis algún dato, tenéis algunas expectativas de cuánto podría afectar a finales de año. Y Julio César, bueno, si quieres, por empezar contigo, Alberto, me da igual. Yo creo que es pronto todavía para valorar el impacto, obviamente, por lo que decía al principio, ¿no? No todo se está aplicando desde el principio, con lo cual la PS2 no está al 100% en funcionamiento en todos los países y por lo tanto no hay un impacto real de la implantación de la PS2 todavía. Veremos cuándo termina de ser al 100% esa implantación. El cálculo ese que comentaba de 57.000 millones, no sé quién lo hizo ni en base a qué, pero también es verdad, y aquí también por poner un poco el matiz y el contexto, ¿no? Cuando hablábamos de un 20% de caídas en las autenticaciones, porque es un proceso diferente al habitual, también hay que poner un asterisco al lado y es decir, oye, no es que se caiga el 20% del e-commerce, ¿no? Sino que se cae el 20% de las autenticaciones que se hacen en e-commerce. Y ahora mismo, viendo los datos que manejamos agregados en España, las autenticaciones de e-commerce están entre el 8 y el 10% de todas las transacciones. Es decir, se está cayendo un 20% de ese 10%. Es decir, se estaría cayendo un 2%, ¿no? Del total, ¿no? Cayendo en el sentido de que esa autenticación falla, pero que luego en realidad ocurre un efecto de reintento por parte del cliente final y eso también lo hemos visto, ¿no? Es decir, muchos clientes hoy se intentan autenticar, pues resulta que le falla la notificación o no estaba atento al móvil y no sabía qué era o pensaba que era un phishing.
Y entonces repite otra vez la operación. Y luego lo vuelve a recibir. Dice, hombre, pues si lo he repetido y lo vuelvo a recibir, a lo mejor que no phishing. Espérate, voy a leerlo bien. Ah, no, espérate, que esto es del comercio tal por el importe tal que estoy comprando. Ah, pues voy a ser yo. Entonces a lo mejor tengo que autenticarme, ¿no? Entonces sí que hemos visto que es verdad que la tasa de caídas es más alta de la que teníamos previo a la entrada en vigor. Es verdad también que en los últimos 2 meses eso ha mejorado una auténtica barbaridad. Es decir, lo estaba comentando antes Julio, la gente se está acostumbrando a hacerlo y al principio no entendía nada y ahora pues cada vez lo van entendiendo más, ¿no? Y también es verdad que hay la normativa abrió la mano a aplicar excepciones y es algo que se está haciendo de forma masiva y cada vez más, ¿no? Tanto por la parte emisora como por la parte adquirente. Yo estoy viendo datos que tenemos agregados y ahora mismo el 27% de las autenticaciones no llegan a autenticarse porque el emisor aplica una excepción, ¿vale? Esta es un poco la buena noticia. Es decir, oye, no siempre hay que autenticar al cliente, ¿no? La norma permite no autenticar. Y esto ha crecido una barbaridad. O sea, ya 1 de cada 3 autenticaciones ni siquiera llegan a ser autenticadas porque el emisor decide aplicar una excepción pues, de las que le permite la regulación por bajo importe o por análisis de riesgo, etcétera, ¿no? Pero es que en el lado adquirente vemos lo mismo. Casi más de la mitad de todo el e-commerce ahora mismo nacional se está aplicando una excepción adquirente, ¿vale? Con lo cual, al final, vas viendo que bueno, pues gracias a que la regulación permite digamos, ese comportamiento frictionless, ¿no? Que llamamos, en el cual no hace falta preguntar siempre al cliente, pues estamos minimizando el impacto de todo esto que hemos dicho que era realmente complejo y que tenía muchos errores, ¿no? No estoy diciendo que un 2% del e-commerce no sea relevante, por supuesto que lo es, y nuestro objetivo precisamente es que las tasas de abandono sean cada vez menores, ¿no? Entendemos que el objetivo sería que el 90% de las veces que autentica un cliente se autentique correctamente y no haya ningún fallo. Y ese sería el mínimo que debemos estar, en el que debemos fijarnos todos, ¿no? Y bueno, yo creo que estos 2 meses han servido precisamente para ir acercándonos a ese objetivo, ¿no? Porque si vemos los números de principios de año, aquello era catastrófico, ¿no? Pero hemos mejorado mucho y bueno, veremos qué impacto hay al final del año, pero yo creo que todavía es pronto para poderle poner un número. Gracias, Alberto. Sí, yo creo que, los datos que ha dado Alberto son los mismos que nosotros manejamos. Efectivamente, un elemento clave sobre el que bascular también esas compras de comercio electrónico es esas exenciones que decía Alberto que permite la normativa, ¿no? Yo creo que tanto emisores como adquirentes se han dotado de herramientas que en este caso suministran muchas veces los propios procesadores, en este caso, por ejemplo, nosotros desde CK Bank, para facilitar de alguna manera esos análisis de riesgos que permitan, digamos, solicitar o no aplicar la autenticación fuerte, ¿no? Y yo creo que, y que además ahora efectivamente puede ser aplicada tanto desde el lado del emisor como esa exención basada en análisis de riesgo también puede ser aplicada desde el lado del adquirente, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que debe llevarnos a un escenario digamos, pre-PSD2, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un escenario donde la autenticación, pues bueno, pues sea lo más frictionless posible y de esa manera yo creo que seguramente la foto o los datos que ahora tenemos y que estamos viendo, si la sacáramos dentro de un mes o dentro de un par de meses, veríamos que seguramente nos estaríamos acercando cada vez más al escenario previo o al escenario, digamos, del anterior protocolo 3D Secure, ¿no? Es decir, que yo creo que en ese sentido hay que ser optimistas, ¿no? Va a haber un efecto aprendizaje, estamos en una situación donde todavía se están adaptando usuarios y entidades y comercios a este nuevo escenario, pero que sin duda en los próximos meses vamos a ver una mejora que nos debería llevar a niveles equivalentes a los que había previamente. Muchas gracias. Y un poco también por ir cerrando, sin querer entrar en demasiado detalle, pero porque ya lo habéis un poco comentado también, es decir, falta esa parte de adaptación por parte de los usuarios, de acostumbrarse a que ha habido cambios por parte de los emisores de sus tarjetas, pero ¿cómo veis un poco? Es decir, quizás yo creo que se esperaba un poco que el apoyo en tecnologías como la biometría, etcétera, la penetración de los dispositivos móviles ayudara. ¿Quizás nos falta todavía un poco afinar ese tipo de soluciones o pensáis que es más solamente en la parte del usuario donde falta adaptación? Yo creo que las herramientas están. Es decir, es más, como decía, hay incluso a lo mejor demasiados mecanismos actualmente y que se irán, entre comillas, confluyendo hacia los más convenientes, ¿no? Antes lo decía Alberto, ¿no? Si consiguiéramos que todos los usuarios
digamos, que los usuarios del banco tienen la app actualizada, que además esa app les permitiera en su caso registrar su huella y por lo tanto aplicar biometría y tuviera las notificaciones activadas, pues estaríamos quitando una de las principales barreras seguramente al mecanismo de compra, ¿no? Porque evidentemente es el mecanismo a priori más sencillo, sin perjuicio de que puedan surgir otros, de autenticación del usuario, ¿no? Es decir, que, bueno, ese podría ser una recomendación que dejáramos, digamos, al público, ¿no? Es decir, oiga, asegúrese que tiene usted su app actualizada, que ha registrado en su caso su biometría y que tiene las notificaciones activadas. Bueno, pues hombre, es decir, la compra, la primera vez que usted se siente, le va a costar, eso sin duda, ¿no? Pero como nos cuesta hacer una cosa, digamos, que supone un cambio respecto a lo que veníamos haciendo. Sí, aquí coincido plenamente con Julio. Es decir, la tecnología es una aliada, obviamente, porque va a simplificar muchos procesos, pero la tecnología también es compleja y no todos los usuarios tienen la misma capacidad de gestionar las tecnologías nuevas y sobre todo dependiendo del entorno en el que nos compremos. Es decir, no es lo mismo comprar desde un PC y luego recibir una notificación en el móvil y entonces yo entro en la app del banco y utilizo mi biometría, por ejemplo, para autenticarme y entonces luego ya veo que mi PC, pues la página del PC se refresca y ya estoy otra vez en el comercio, que intentar comprar desde el móvil, que entonces ya desde el móvil recibo la push entonces me lleva a la app del banco y luego el banco no me cierra la app y se me queda en la app del banco, entonces yo ya no sé dónde tengo ni a la página del comercio, intento volver pero no soy hábil en la vuelta, es decir, hay entornos donde la tecnología, si no eres muy habituado a ella, puede generar más fricción incluso, ¿no? Con lo cual es un poco un proceso también de formación y de mejora de todos los pasos que hay que seguir en el proceso de autenticación, ¿no? Pero yo siempre digo que la mejor autenticación es no autenticar al cliente, ¿vale? Porque es la mejor forma de que no haya ningún error ni ninguna posibilidad de abandono. Por desgracia, no siempre podemos no autenticar al cliente, pero yo creo que sí que tenemos que hacer el análisis de voy a intentar aplicar cuantas más veces mejor las excepciones para autenticar y, permitidme decirlo, molestar al cliente realmente cuando sea imprescindible, ¿no? E intentar evitar molestarle cuando bueno, pues el resto de datos me hace indicar que no es necesario, ¿no? Y de esta manera conseguiremos que esas tasas de abandono sean bajas y que la afectación sea la menor posible. Ok, y última pregunta para cerrar ya la intervención, es decir, igual que comentábamos en la mesa anterior, es decir, ¿pensáis que ha quedado temas pendientes por recoger en la norma o pensáis que ya solamente es que nos vayamos adaptando y el mercado acabe de acogerla? Julio, si quieres empezar. Venga, Sí. pues a ver, al final cualquier norma y más de esta que como hemos visto ha sido de larga maduración, evidentemente tiene un enfrentamiento con la realidad, ¿no? Es decir, yo creo que ha tenido una cosa positiva, ¿no? Que ha tenido en cuenta la voz de muchos, que además supone una armonización de mecanismos a nivel europeo, lo cual, hombre, pues también contribuye a un mercado europeo más integrado y de hecho, oye, por eso se están pensando en iniciativas de pagos a nivel europeo, es decir, que yo creo que siente unas bases positivas, pero hasta que evidentemente no la enfrentas a la realidad y no la enfrentas al día a día de esos usuarios comprando, de esos usuarios autenticándose y demás, no puedes ver fácilmente hacia dónde van. Oye, quedan elementos pendientes en la misma, ¿no? Oye, las compras de peso variable, por ejemplo, donde yo tengo que realizar una autenticación y luego el importe final de la compra puede ser superior al que en su momento he autenticado. Bueno, pues eso, por ejemplo, parece que es un elemento que no está del todo bien resuelto, ¿no? Y que a los que venden productos frescos o sometidos a elementos de peso variable, pues les afecta, ¿no? Es decir, que yo creo que todavía es pronto, la verdad, es decir, que tendrá que ser objeto de modificación, sin duda, pero porque sobre todo los pagos están inmersos en un proceso de cambio de innovación constante que seguramente nos llevará a establecer, bueno, pues elementos que no estaban previstos simplemente, ¿no? Es decir, que yo creo que, bueno, en ese sentido, evidentemente es pronto, pero habrá cosas que haya que modificar y seguramente no es descartable que tengamos una PSD3, PSD2, PSD3 en algún momento, ¿no? Sí. A ver, hay cosas que evidentemente irán cambiando, ¿no? Y en esta regulación, que es verdad que como veíamos ya desde hace casi 5 años, pues cuando hablábamos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, las transacciones moto, las mail order, telephone order, pues se les excluyó de la regulación, ¿no? Porque bueno, es cierto que son unos entornos diferentes a los tradicionales en la compra.
y se entendía que era más difícil de autenticar a los clientes, ¿no? Ahora mismo, con la tecnología actual, lo que llamamos la autenticación desacoplada, por ejemplo, pues podría ser el siguiente paso. Es decir, yo voy a poder autenticar a un cliente aunque no esté comprando a través de un ordenador o de un móvil, aunque esté comprando a través del teléfono, porque yo puedo llegar a su móvil igualmente, ¿no? Aunque yo estoy llamando a una aerolínea para reservar un avión, pues me pueden enviar una push notification a mi móvil para esa autenticación desacoplada, ¿no? Eso, pues, en esta regulación estará exento o excluido, y en las nuevas a lo mejor pues no, ¿no? También pasa igual con los pagos contra cuenta, ¿no? Muchos pagos contra cuenta pues han quedado un poco en el limbo, sobre todo aquellos los que se asemejan a pues, la domiciliación de recibos, ¿no? Pues han quedado un poco en el limbo, y algunos comercios pues quieren usarlos como un bypass de la norma, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también habría que regularlo para estar todos en las mismas condiciones. Pero bueno, son pequeños detalles que evidentemente pues las nuevas normas, las nuevas versiones de las normas irán tapando y irán evolucionando según avanza toda la tecnología y las diferentes experiencias de compra, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a ambos. Yo creo que el tiempo se nos acaba, con lo cual cedo ya la palabra a Leire. Muchas gracias, Julio César. Muchísimas Alberto. gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias a los tres, Javier, Julio César, Alberto. La mesa ha estado muy bien. Yo creo que muchos consumidores, ¿no?, nos hemos sentido identificados con las cosas que habéis dicho y que efectivamente nos falta todavía ese aprendizaje hasta aplicar bien por parte de la gente que compramos por internet cómo son las cosas, ¿no? Ahora os voy a pedir a todos los ponentes que os pongáis las cámaras visibles porque vamos a entrar en esa rueda de preguntas. De hecho, si queréis estos primeros momentos de rueda de preguntas, si queréis compartir algunas impresiones que habéis tenido durante la mesa, pues sería el momento, ¿vale? Y bueno, pues pasamos a hacer un poco de debate entre todos, incluyendo a las preguntas y las cuestiones que tienen los asistentes. Arturo, Jaime, Gregorio, si queréis... No me deja activar el vídeo. Me tienes que activar tú. A ver. Vamos a ello. Yo sí, si me permitís, antes, mientras que activas el vídeo de Arturo, primero disculparme porque al principio advertí que no iba a estar presente en toda la ponencia en la jornada, porque tenía otra reunión a las 10. Se ha pospuesto y como muestra de lo difícil que es coordinar las actividades en estos días. Y entonces se ha pospuesto sin hora, con lo cual tampoco podía decir, oye, que voy a estar hasta tal hora. Solamente quería hacer un comentario porque no quiero reaccionar, no quiero monopolizar el debate, no quiero entrar a todos los trapos que obviamente pues, se ha entendido. Solamente advertir que el silencio no significa que esté de acuerdo, obviamente, con todas las opiniones que se han vertido. Sí veo, con agrado, lo he de decir, que ese ambiente de confrontación que al principio de mi ponencia comentaba, se está revirtiendo y hay mucha más empatía por todas las partes y hay mucha más comprensión de lo difícil que es o que está siendo este proceso regulatorio, del que recuerdo una vez más, siempre intento hacerlo en todas mis participaciones, el supervisor es un actor más, un sufridor más, no es el responsable de... Todos todos nos hemos tenido que adaptar a este marco que el regulador nos ha provisto y lo intentamos hacer de la mejor forma posible. Y veo con agrado también, como Arturo, por ejemplo, reconocía la complejidad de la norma, la dificultad de intereses. De ahí él pasa a interpretaciones que para él son evidentes. No son tan evidentes, no son tan sencillas. Si fuese así, se hubiera hecho. También Alberto se ha hecho eco de la dificultad de todo el proceso, de lo que hemos tardado todas las partes en ser conscientes de ello. Pues si eso es difícil cuando todos los intereses confluyen en una misma dirección, cuando hay intereses contrapuestos, pues todavía ese proceso regulatorio se hace más difícil. Dicho esto, comparto muchas de las opiniones, comparto muchas de las soluciones que se han expuesto.
pero simplemente advertir esto. No voy a entrar a todas, no puedo entrar, nos llevaría a una jornada donde sería monopolizar el debate y creo que no es el objetivo de esta jornada. Y por otra parte me ha resultado muy interesante muchas de las cosas que se han hecho. Nada más, y con esto de verdad que ya no vuelvo a intervenir. Gracias. Es un placer tenerte, Gregorio. Yo tendría, Gregorio, una pregunta para ti. No sé, no sé si has escuchado esta parte de mi intervención, aunque también lo ha comentado Jaime. Hemos lanzado un guante en el sentido de que sería bueno que hubiera un foro en el que se pudieran unificar criterios, se pudieran conocer planes, calendarios, etcétera, y creemos que el mejor anfitrión para este, y donde estuvieran presentes todos los actores involucrados, y creemos que el anfitrión debe ser el Banco de España. Ahí es donde podríamos ver si estas interpretaciones que yo hago son correctas, son incorrectas, o las que pueda tener cualquier otro, pero lo que sí tiene que haber es una cierta unicidad o por lo menos convergencia, ¿no? A lo mejor es demasiado ambicioso pensar que todos acabemos pensando lo mismo, pero por lo menos que haya una convergencia de criterios y que todos los actores estemos en la misma página. Voy a faltar una vez más a mi palabra. De verdad que esta es la última vez que intervengo. No está en mí el recoger ese guante. Creo que efectivamente es una propuesta válida. La estamos considerando. Igual que ha habido pues, ese grupo ad hoc que ha seguido la migración hacia soluciones de PSD2 compliant en e-commerce, podría haberlo también en otros foros, en otros ámbitos, perdón. Pero como digo, no está en mí recogerlo. El guante. De todas formas, como sabes, este foro existe actualmente en la EVA, en donde como continuidad de aquellos grupos de la Comisión Europea, del BCE, de interpretación o de convergencia o de intentar unificar criterios, intereses y sentires, ¿no? de todos los agentes. La EVA tiene abierto ese grupo de Working Group on APIs. Es verdad que ha estado inactivo el último año pues, por el efecto de la pandemia, por otras prioridades, otras urgencias. Y ese foro pues, produce lo que produce. Es verdad que contribuye a unificar criterios, pero no soluciona, no puede dar respuesta a todos los problemas. Como tú decías antes, se dice la regulación es necesariamente ambigua. ¿Por qué? Pues porque el regulador, cuando se plantea una norma de carácter técnico que tiene que balancear intereses y objetivos contrapuestos, dice, pues tira por el camino del medio, que es una norma que permite cualquier interpretación, pero cuando hay que aterrizarla es cuando surgen todos los problemas. Y ahí, pues, la EVA y los supervisores, pues no hacemos más que padecer ese infierno, intentar aplacarlo de alguna manera e intentar organizarlo. Y es verdad que unas veces lo hacemos mejor, otras peor, pero también hay que ser conscientes de que es que estamos en un ejercicio continuo de sorber y soplar al mismo tiempo. Pero no te preocupes, Alberto, que sí que lo estamos considerando. Creemos que puede ser útil, creemos que debe haber una convergencia que exista, como ocurre también ya no en el ámbito del Banco de España, sino en el ámbito privado, en lo que es el comercio electrónico. Tampoco garantiza que vaya a haber, que sea un éxito, pero sí que por lo menos es un canal de comunicación que merece la pena explorarse y tener abierto. Gracias. Pues muchas gracias. Si os parece, vamos a dar paso a las preguntas del público. José Manuel Domínguez nos pregunta que tras estos 60 días y por la experiencia con entidades desde Mastercard y CaixaBank, ¿cuáles consideráis que es el método SCA que mejor resultados está presentando? En términos de tasa de abandono, biometría quizá. Bueno, yo diría que no hay una respuesta única a esa pregunta porque va a depender de muchísimo, y lo estamos viendo
de muchos aspectos, ¿no? Es decir, tú ves un método de pago, un método de autenticación, perdón, en una entidad y ves que tiene una tasa de éxito, por ejemplo, autenticación en la app, ¿no? Y ves que tiene una tasa de éxito del 75%. Lo miras en otra, que también es autenticación en la app, y tiene un 50%. Entonces dices, pero vamos a ver, si es una autenticación en la app, ¿por qué en un banco tiene una tasa de éxito mayor que en otra, ¿no? Es decir, la teoría nos dice que efectivamente, y es la recomendación que tiene Mastercard en su guía de uso, oye, pues tenemos que intentar, cuando haya que autenticar, insisto, si podemos evitar autenticar, pues no autenticamos, pero si tenemos que autenticar, pues hay que intentar ir a la autenticación en la app con la biometría del cliente, ¿vale? De tal manera que el cliente no tenga que pensar ni tenga que hacer nada. Pero es verdad que luego en el día a día vemos que hay veces que incluso el SMS-OTP tiene más tasa de éxito que la autenticación en la app, con lo cual ahora mismo los datos no nos dan un ganador, aunque la teoría nos dice que el ganador al final va a ser esa autenticación en la app basada en biometría, ¿vale? Sí, a ver, yo coincido un poco con Alberto, ¿no? Es decir, yo creo que la tasa de la biometría en la app que nosotros vemos es la que presenta, digamos, mejores ratios, pero es que ya esto está en niveles de un ajuste muy fino. Nosotros, con cada uno de los bancos, estamos repasando los porcentajes de rechazo para ver dónde se ha parado el cliente, porque a veces modificar un texto, por ejemplo, en la notificación o modificar un texto en la pantalla que el cliente introduce, pues, es decir, eso puede ser la diferencia entre mejorar el ratio de abandono o no, ¿no? Es decir, que ya hay que hacer un ajuste fino para que el usuario entienda en ese proceso que realmente qué es lo que le estamos pidiendo y lo haga correctamente, ¿no? Es decir, y esas son un poco las diferencias que a veces Alberto señala, ¿no? Y esto, digamos, ya está un poco en la fase de ese ajuste fino y luego más lo que decíamos, ¿no? Que el usuario evidentemente tenga la base instalada necesaria de las notificaciones y demás para poder operar. Pero bueno, a priori debería ser efectivamente el método prioritario. Yo añadiría ahí un comentario que no creo que no va a haber una respuesta única. Los sistemas de autenticación dependerán del contexto y del cliente. Y lo que sí, cuanto menos pasos y más user-friendly sea, independiente del método de autenticación, pues mayor tasa de éxito tendrá, ¿no? Pero habrá clientes que preferirán una redirección porque están comprando a través de la web y el importe es elevado y les dará más confort teclear el SMS que han recibido en la web. Y a lo mejor para una operación sencilla y rápida de una compra más compulsiva, pues seguramente la biometría a través del móvil será lo más efectivo, ¿no? Pues pasamos a la siguiente pregunta, si os parece, que nos la plantea David Vergara y dice: ¿existe algún cuadro actualizado de quién asume la responsabilidad en las transacciones fraudulentas en función de quién aplica la excepción emisor y adquiriente o ambos? A ver, yo puedo hablar por lo que tiene que ver con... Es que aquí hay dos interpretaciones. Una es lo que dicen las normas de las marcas y luego lo que tiene que ver con el reporte de fraude que dice la EVA o el Banco Nacional, ¿no? Que son conceptos diferentes. Pero por simplificarlo y hacerlo súper sencillo, hay una regla muy básica que es quien aplica la excepción es el que tiene la responsabilidad en caso de fraude, ¿vale? Es decir, es el que tiene que asumir la pérdida en caso de fraude, ¿vale? Ese sería el resumen súper ejecutivo, ¿no? Quien aplica la excepción, si es adquirente, si es emisor, ¿vale? Ese sería... Y en caso de autenticación, pues el que autentica es el responsable, en este caso el emisor, ¿vale? Pero, y esto es lo relevante, a nivel de reporte de fraude, ambas partes tienen que reportar ese fraude, ¿vale? Pero son cosas distintas, ¿no? Una es, según la norma, y aquí hablo por Mastercard evidentemente, en caso de fraude, quien aplica la excepción es el responsable. Ahora, para la EVA o para el Banco de España, que ya se ha marchado Gregorio, ese fraude lo tienen que reportar ambas partes. ¿Alguno quiere añadir alguna cosilla más? Pasamos a la siguiente. Juanjo Robles nos pregunta: ¿existe una directiva clara de PSD2 para operaciones B2B u operaciones entre negocio y empresas? Gracias. No estoy seguro de entender muy bien
la pregunta. PSD2 no distingue entre usuarios particulares y usuarios de empresa. Sí es cierto que hay algunos aspectos que solo aplican a empresas, por ejemplo, cuando la normativa dice que hay que soportar todo tipo de pagos, incluyendo los pagos por lotes, pues no es habitual que en el entorno particular se hagan pagos por lotes. Pero más allá de detalles como esto, la normativa es exactamente igual para el ámbito de particulares que para el ámbito de empresas. Lo que pasa es que a lo mejor hay algo en la pregunta que yo me he perdido. Pues... Si habla de autenticación, es verdad que hay ciertos matices, ¿no? Porque las entidades jurídicas, y de hecho por eso también hay una excepción dentro de la norma para los pagos corporativos, ¿vale? Las entidades jurídicas, pues a veces no se les puede autenticar porque no es una entidad, no es una persona, es una entidad, ¿no? No sé si van por ahí los tiros, pero bueno, hay una pequeña excepción dentro de la regulación para ese tipo de pagos corporativos. Pero al que se autentica es al usuario de servicios de pago, no al... en particulares podría haber una... Sí, es cierto que hay un detalle porque la situación es más compleja, pero yo puedo no ser titular de una cuenta de pago y sin embargo estar autorizado, soy el usuario y realizo la operación, ¿no? En empresas pasa lo mismo, además pasa siempre, porque la persona jurídica no actúa una persona que está apoderada, pero evidentemente es un entorno mucho más complejo y en la norma hay algún detalle, pero más allá de esos matices. Bueno, pues animo a Juanjo Robles a que nos mande un email a la EFI, aprovecho para decirlo, contacto@asociacionfintech.es, por si quieres bueno, explicarnos un poco mejor cuál era tu duda. Y antes de que quizá plantees las dudas, te animo a leerte el libro blanco de Paytech, que lo encontrarás en la página web de la EFI, en recursos. Ahí está todo muy claro y mucha gente me ha dicho que hicimos un gran trabajo de mucha utilidad. Estoy absolutamente convencida de ello y no es porque haya participado yo de lleno en ese libro, sino porque es un documento que está muy bien hecho. Pasamos a la siguiente pregunta. Luis Pirileo nos pregunta: ¿qué está impidiendo que se procesen más accesos de agregación bancaria por APIs? Y que sigamos en ese 0,5% que comentaba Arturo. ¿Por alusiones, Arturo? Bueno, pues yo creo que estaba implícito en lo que he comentado. En primer lugar, porque no soportan el volumen necesario. Y yo he puesto un ejemplo de una gran entidad española donde estamos redirigiendo, y cuando digo estamos, pensad que el grueso de nuestro tráfico no es interno, es de clientes de Eurobits. Y el mayor usuario de las APIs es otra gran entidad financiera española, ¿vale? Y en estos momentos, la API de esa gran entidad financiera española, que probablemente es la que está más avanzada, no soporta una 60ª parte del tráfico que soporta la web. Y insisto que hacemos un acceso diario, que por ley tenemos derecho a 4, con lo cual el API está, para el volumen de usuarios actual, es una 240ª parte del dimensionamiento que necesita, ¿no? Entonces, mientras esto no se resuelva, todo lo demás es intrascendente. Es decir, da igual si la calidad de la información es buena, da igual si el flujo de autenticación es bueno, porque mientras no sea capaz de soportar el tráfico, todo lo demás es secundario. Pero además, la calidad de la información que proporciona es muy inferior a la que se puede obtener a través de la web. Hay alguna entidad, que no es esta, que es otra, donde prácticamente los literales son cobro y pago. Pero eso ya lo veo por el signo del movimiento, ¿no? Pero no sé si esto es un recibo de Iberdrola, no sé absolutamente nada, ¿no? Claro, con cobro y pago, pues lo que obtengo no me sirve para absolutamente nada. Pero esto, insisto, que habrá que resolverlo cuando el volumen sea o el rendimiento sea el adecuado. Pues Arturo, ya que estamos contigo, perdón, hay una pregunta más relacionada que dirigen directamente a Eurobits. Nos pregunta Iván Jiménez. Escuchando los volúmenes de operaciones que se están gestionando en España, el 0,5% con APIs y el resto con web scraping, sniffer de apps, ¿qué técnicas alternativas son las que no permiten la regulación? La regulación con precisión no impide ninguna técnica alternativa.
lo que exige es que cualquiera que sea la técnica, debe requerir que el usuario se autentique. Perdón, que el TPP se autentique. Es decir, cuando Eurobit se conecta a través de una interfaz a una entidad financiera, ya sea a través del API, a través del screen scraping o a través de ingeniería inversa de una app móvil, primero tiene que mostrar el certificado IAIDAS, ¿no? Es un poco, pues, buscando la analogía, tenemos que entrar con el DNI en la boca, ¿no? Y con independencia del método de acceso. Entonces, hay alguna duda en algunas jurisdicciones de si la ingeniería inversa de apps es un método legítimo, pero no en base a PSD2, sino en base a otras cuestiones de propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Pero en general, los dos mecanismos alternativos al API más comúnmente utilizados son estos dos: el screen scraping, que básicamente consiste en acceder a las páginas web, obtener el HTML y parsearlo o dotarlo de una estructura procesable, y la de la ingeniería inversa de las apps es, pues, mediante un sniffer, destripar el API de la app y utilizarla programáticamente. Uh-huh, uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta. Luis Felipe Moreira nos pregunta: ¿puede la PSD2 tener un papel que desempeñar en los collections? A ver, en principio yo creo que la PS2 como tal lo que regula son los pagos por Internet, no entra ni a clasificar métodos ni sectores. Entonces yo creo que la respuesta es no. Pues, totalmente de acuerdo. Pues meridiano. Sí, muy claro. ¿Quieres añadir algo más, Jaime? No, estaba totalmente de acuerdo, Javier, nada que añadir, nada. Yo no siendo mi sector y siendo Javier Alberto, a lo mejor la pregunta va por la línea de si a lo mejor la iniciación de pagos puede favorecer o facilitar un mecanismo de pago alternativo al que ya existía en este sector, ¿eh? No lo sé. Sí, pero al final no diferencia el sector, ¿no? No, Pagos, totalmente de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo. es decir, al final la PS2 no regula sectores, regula en este caso los pagos y bueno, los actores, pero no independiente a cuál es el fin o el uso que le vas a dar. Hay otra pregunta que Laura García nos dice: ¿qué nuevos servicios abre PSD2? Por ejemplo, pago con cuenta corriente, ¿qué otros modelos? Yo creo que esta es una pregunta desde el lado muy de usuario, ¿no? De saber cómo vamos a poder pagar ahora. No solo, a ver, básicamente me olvido de los PII, que no existe ninguno en Europa. Básicamente, PS2 da carta de naturaleza a dos servicios que existían antes, pero que ahora están recogidos en la norma. Iniciación de pagos, es decir, se puede pagar de cuenta a cuenta como alternativa al pago con tarjeta. Y esto tendrá mucho más valor dentro de unos años cuando se generalicen los pagos instantáneos. Bueno, pues esto abre un abanico de oportunidades y estimula la competencia en lo que son pagos estrictamente. Y luego el servicio de información sobre cuentas, pues el hecho de que se pueda aglutinar información sobre cuentas de manera masiva de muchos usuarios que han dado el consentimiento para ello, pues permite un sinfín de nuevas oportunidades de negocio que van, he comentado alguna antes en mi intervención, que van desde la identificación de titulares para la contratación digital de servicios, a el credit scoring, en lugar de llevar mis nóminas, mis 3 últimas nóminas, la última declaración de la renta, etcétera, en papel al Carrefour para que me den el crédito para comprar la tele, pues lo puedo hacer allí directamente, online, simplemente proporcionando mis credenciales. Bueno, estos son simplemente unos ejemplos, pero yo creo que en este sentido estamos viendo la punta del iceberg de servicios que el acceso fácil, sencillo y confiable a pagos entre cuentas y información de cuentas va a permitir, ¿no? Pues Jaime, te he visto, ¿no?
¿No? Ah, vale, vale. Vale, tenemos 2 preguntas más, ¿vale? Planteamos las 2 preguntas y cerramos la ronda porque están ocupando más las preguntas que las mesas, que está fenomenal, porque eso significa que hay mucho apetito de conocimiento por parte de los asistentes, pero no queremos robarle toda la mañana a los ponentes. Entonces, Evelio Martínez nos pregunta, en cuanto al uso de protocolos no seguros en e-commerce, ya que según los esquemas se determina que la responsabilidad será del adquiriente, no del emisor, ¿qué sentido tiene considerar o no la existencia de propuesta de exención por parte de adquiriencia? ¿Existe una responsabilidad regulatoria diferente a la económica? Gracias. Mucho nivel, ¿eh? Tienen las preguntas de nuestros ponentes. Sí, sin duda. No me ha quedado muy clara la pregunta, es decir, no sé muy bien esa última. ¿Me la puedes volver a repetir, Leire? Para Sí, entender claro. bien. En cuanto al uso de protocolos no seguros en e-commerce, ya que según los esquemas se determina que la responsabilidad será del adquiriente y no del emisor, ¿qué sentido tiene considerar o no la existencia de propuesta de exención por parte de adquiriencia? Bueno, efectivamente, y como decíamos, el regulador permite aplicar excepciones en ambas partes, emisor y adquirente, ¿vale? De hecho, el regulador no habla de protocolos, no habla de protocolos 3DS, ni de autorizaciones, ni de autenticaciones en genérico. Las marcas luego hemos traducido y Envico ha traducido lo que ha dicho el regulador en un aspecto técnico. O sea, yo siempre cuando hago una presentación de PS2 pongo un triángulo, ¿no? Y el triángulo tiene 3 vértices. Uno de ellos es la regulación. Obviamente tenemos que entender la regulación y saber qué es lo que nos pide. El otro vértice es la tecnología que vamos a utilizar para aplicar esa regulación, y el último tiene que ver con la usabilidad, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de conseguir las tres cosas, es decir, cumplir la regulación, usar la tecnología adecuadamente para cumplir esa regulación, sin olvidarnos de la experiencia de compra, ¿no? O sea, sin olvidarnos de la experiencia de usuario. Entonces, en este sentido, lo que las marcas decimos es, bueno, un adquirente tiene 2 opciones. Puede lanzar una autenticación usando el protocolo 3DS en sus nuevas versiones, o incluso en la versión anterior, y ahí pedir autenticación o pedir una excepción, ¿vale? Y ese sería el flujo de 3DS. Y una vez terminado el flujo de autenticación, eso se mapea en la petición de autorización al emisor. Oye, ¿me autorizas esta compra que ya ha sido autenticada o excepcionada? Y el emisor toma la decisión, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, aplica la regla que comentábamos antes. Si el que aplica la excepción es el que es responsable. En el caso de que el adquirente no quiera utilizar el mecanismo 3DS o el protocolo 3DS, tiene la posibilidad de utilizar el protocolo de autorización normal, en el cual yo le digo al emisor, oye, autorízame esta compra. Y en este caso, como no ha querido autenticar, tiene la posibilidad de indicar que quiere aplicar una excepción, ¿vale? Y los protocolos pues tienen sus campos para indicar el tipo de excepción al que quiere acogerse el adquirente. Como la EVA además ya dejó muy claro que las excepciones son excluyentes, es decir, que no tienen que aplicarlas los 2 lados, solo hace falta que le aplique uno de los lados, es decir, o el adquirente o el emisor. Luego ya es potestad del emisor decidir si acepta o no acepta la excepción adquirente, pero independientemente de qué protocolo haya utilizado, porque al final el que tiene la última palabra siempre es el emisor, ¿vale? Pero si acepta la excepción que ha pedido el adquirente, pues como decía antes, la responsabilidad es la del adquirente, ¿vale? Pero yo creo que hay que separar el protocolo o la tecnología utilizada con respecto al hecho de que se quiera aplicar o no una excepción. ¿Vale? En cualquier caso, si el comercio está presentando una operación como no segura, la responsabilidad va a ser suya, ¿no? Con lo cual no cambia. Por lo tanto, efectivamente, a lo mejor la respuesta es, da igual que apliques una exención o no, o que pidas una exención, porque el caso va a ser tuya. Así es que las exenciones funcionan así toda la vida en e-commerce. Es decir, que la regulación en este sentido no pretende cambiar eso, pero sí que pretende que se apliquen la norma, que son excepciones, exclusiones o autenticaciones. Serían esos 3. Pues vamos con la última pregunta de Miguel Mayo. A efectos de Changer Bags, ¿a qué afecta la SCA? ¿Puede haber cambio de responsabilidad? No, a ver, esto es lo mismo que antes, es decir, cuando tú quieres hacer una devolución de una compra, un chargeback, como decía la pregunta, se va a aplicar la regla de responsabilidad que hemos dicho antes.
independientemente de la PSD2, porque la PSD2 no habla de eso, ¿vale? Eso lo hablan las marcas, ¿vale? Las marcas definimos las reglas de juego en el e-commerce y entonces en esas reglas de juego hemos decidido que, aparte de la PSD2, si el emisor autentica al cliente, obviamente el emisor es responsable porque lo ha autenticado, y si luego resulta que el cliente dice, es que yo no he hecho esta compra, pues entonces el emisor tendrá que analizar por qué la ha autenticado correctamente, y entonces es que a lo mejor tiene que mejorar su mecanismo de autenticación, pero si autentica el emisor, el responsable es el emisor. Si no ha habido autenticación, claramente la responsabilidad va del lado del adquirente o del merchant, en este caso, como bien decía Julio antes, es decir, eso no ha cambiado. Ahora bien, ahora añadimos a este juego la parte de las excepciones. Bueno, pues en las excepciones lo que decía, quien aplica la excepción es responsable, ¿vale? Es el único juego que cambia, pero antes ya lo teníamos, era quien autentica es responsable, si el comercio es no seguro, como decía Julio, el responsable es el comercio. Y ahora, quien aplica la excepción es el responsable, sea adquirente o sea el emisor. En definitiva, el juego de chargeback no ha cambiado. No, no cambia. Bueno, pues hasta aquí la ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos por responder a las preguntas del público, por vuestro conocimiento expuesto en las mesas. Ha sido un auténtico placer escucharos. Seguramente volveremos a hacer algún evento PSD2 dentro de un año, cómo ha sido el primer año, qué nos ha llevado por el camino de la amargura, ¿no? Y qué hemos conseguido. Al final, pues de eso se trata de que los players principales del sector hagan un análisis profundo de cara al público sobre lo que está pasando, se muestren el camino que hemos seguido durante este tiempo y que, bueno, que nosotros marquemos también el paso que queremos llevar en nuestro ecosistema. Al final es fundamental que los players del sector tengamos una voz autorizada y bien alta dentro de la industria financiera, en este caso a través de AEFI, para mejorar el ecosistema PayTech en este caso y para ayudaros a que todo lo que vosotros creáis que puede ser mejorable sea mejorable y efectivamente se ponga en marcha. Muchas gracias, Javier, Alberto, Julio César, Jaime, Arturo, por vuestro tiempo. Y ahora paso la palabra a Rodrigo García de la Cruz, que es presidente de nuestra asociación, de la Asociación Española de FinTech e Insurtech, para que haga el broche de oro a esta jornada de hoy. Muchas gracias a todos. Rodrigo, adelante. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un auténtico lujo y un placer el poder escuchar a tantos expertos, tantas preguntas y tantas opiniones diversas, ¿no? Gracias primero a los oyentes, al Banco de España por siempre apoyarnos, tanto en este tipo de eventos como en el Libro Blanco de PayTech, como en todas las iniciativas que estamos haciendo. Y obviamente enhorabuena y gracias a todos los ponentes, CMS, Mastercard, CaixaBank, Ineox, que son, aparte de patrocinadores de la EFI, grandes amigos y partners en este viaje de la innovación, y obviamente también Arturo González, que es vicepresidente de la misma. La verdad es que es un placer que la EFI siga liderando junto a todos sus partners el ecosistema y la innovación financiera y seguros en nuestro país. La verdad es que, como se ha comentado desde el principio ya, el viaje de la innovación en pagos y de la regulación nació ya hace mucho, en 2007, con la PSD1, y fijaros dónde nos llegamos, con la PSD2 unos cuantos años después. PSD2, que arrancó en 2016, ha llevado 5 largos años de escuchar voces, de armonizar a muchos players, de incluir nuevos tipos de licencias y sobre todo de alinear intereses cruzados de diferentes compañías, ¿no? Y llevamos 60 días y vemos que esto no ha hecho más que empezar. Y como decía Leire, pues haremos mucho más encuentros y haremos muchas más no sé si libros blancos, que nos ha costado mucho avanzar pero posiblemente tenemos muchas más iniciativas, ¿no? La verdad es que esta ley, esta norma de PSD2 es clave para el sector fintech. Démonos cuenta que el sector de los pagos ha sido uno de los que ha generado la actividad más pionera, más disruptiva y más líder en el sector fintech ya desde 2008. De hecho, podríamos decir que el abuelo de las fintech es PayPal, ¿no? Me gusta decirlo siempre, porque PayPal fue la primera compañía tecnológica financiera pura, B2C, que entraba a nivel global y entró en el mundo de los pagos, ¿no? Y es una compañía de pagos y a día de hoy, y en 2020, podemos seguir diciendo que la vertical de pagos es una de las que más capital está levantando y en el que más compañías existen, ¿no? Y más están creciendo y da igual en la región, da igual el país, da igual la latitud, ¿no? Pero es que además el mundo de los pagos es hoy más clave que nunca.
Estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de regulación digital, estamos hablando de cambios en la forma de los usuarios, estamos hablando de cientos de miles de pymes que necesitan soluciones de pago, soluciones de e-commerce para crear canales de venta, para crear nuevos canales de distribución. Y en este punto, obviamente, no solo la PSD2, sino las fintech son y van a ser gran parte de la solución. Por eso es clave tener este tipo de conversaciones. Queda mucho por hacer, como hemos visto, pero eso no quiere decir que no sigamos trabajando. Y bueno, por ese motivo hemos creado este encuentro que ha sido muy interesante y la verdad es que también, como se ha puesto de manifiesto, es clave trabajar muy de cerca del supervisor, ya que es y debe ser un aliado en todo este proceso, si no va a ser complicado que avancemos, ¿no? A pesar de que cada vez más es un tema europeo y que incluye todavía a su vez más complejidad en este proceso, ¿no? Quiero recordar, aunque ya se ha mencionado a lo largo de la sesión, recordaros que aquellos que no lo leáis, os animamos a que leáis el libro blanco de Paytech, ¿no? Que presentamos a finales de 2020, que fue patrocinado por Mastercard, que tuvimos la colaboración de Kineox y el apoyo de CMS y Joan Lovells, y que plantea una serie de medidas y que siempre que puedo me gusta mencionarlas, ¿no? Minuto de oro para que veamos lo que está haciendo la EFI en términos de comunicación, de lobby y de transformación, ¿no? Nosotros incluimos 19 medidas, 7 urgentes, 6 importantes y 6 necesarias, y siempre me gusta incluir las más importantes, ¿no? Las 4 más importantes, no voy a pasar por todas ellas, y que creo que además se han ido comentando y comunicando hoy a lo largo del evento, ¿no? La primera es la aprobación de un marco regulatorio específico, diferenciado y aplicable para las entidades de crédito, para las entidades de pago y de dinero electrónico españolas, y la elaboración de un régimen específico adaptado para sus actividades y riesgos, ¿no? Al final no deja de ser adaptar proporcionalmente el régimen de obligaciones y límites de participación del régimen sancionador, ¿no? La segunda de ellas, y que está en proceso, es la de incluir a las entidades de pago dentro de la Sociedad Española de Sistemas de Pago, así como en el Comité Nacional de Pagos. La tercera, y creo que también se ha hecho mucho hincapié hoy y mucho énfasis, es la de la armonización de los estándares de calidad de las APIs entre los agregadores, los iniciadores de pagos y las entidades financieras. Ya comentaba Arturo que apenas se está utilizando un 0,5% a través de APIs, lo cual muestra que hay todavía no mucho recorrido, está prácticamente todo por hacer, ¿no? Y luego, por último, aspectos que también se ponían encima de la mesa, tanto comentaba Jaime Ofil, el personal específico dentro de lo que son los supervisores, orientado a temas de Paytech, orientados a temas de FinTech, y por otro lado, la creación de foros, por un lado, tanto de armonización para precisamente los estándares de calidad anteriores, y luego también programas que sirvan de unir mucho más, acercar mucho más el sector de la innovación a los supervisores, ¿no? Un programa que también mencionamos en su momento, el programa Future Paytech, y que también está en proceso de ser avanzado, y para que veamos que lo que se menciona, se dice y se propone en un libro blanco, pues poquito a poco va haciendo camino y produciéndose, ¿no? No quiero entreteneros más y antes de dar por clausurado este evento, dar gracias otra vez a todos y especialmente a Leire y Cassandra por haberlo hecho posible. Y bueno, os animo a que los sigáis en redes sociales, en nuestra página web asociacionfintech.es y a todos nuestros partners que están constantemente pues liderando y creando el camino en términos de innovación y de pagos en este caso. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, que tengáis buen día, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias.